El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Pasamos a la lección número 6 del libro de Levítico, el día de la gran expiación. Levítico, capítulo 16. Y entonces vamos a darnos cuenta de varias cosas importantes aquí. La posición y el propósito del día de la expiación. Al contrario de la ofrenda por el pecado en que se perdonan el pecado involuntario, en el día de la expiación los sacerdotes y todo el pueblo de Israel es perdonado de todos los pecados voluntarios e involuntarios. También el tabernáculo de reunión se purifica por toda la contaminación y finalmente el pueblo puede acercarse a Dios. Así el día de la expiación es el centro del Levítico y de la Torá, es decir, del Pentateuco. Primero, Dios da las palabras para la construcción del tabernáculo de reunión, Éxodo capítulo 25 hasta el capítulo 40. Luego las reglas de los 5 sacrificios que se deben hacer en el tabernáculo, Levítico capítulo 1 al 7. Posteriormente la consagración de Aarón y de sus hijos, capítulo 8, y el primer sacrificio en el tabernáculo, capítulo 9. Luego ritos de purificación son dados para el pecado reparable, capítulos 11 al 15, y los ritos del día de la expiación se dan en el capítulo 16 como una libertad de todos los pecados. Prosiguen las instrucciones específicas del pueblo perdonado con indicación del pecado irreparable. Ahora, el día de la expiación es no solo la libertad del pecado, sino también un nuevo punto de partida para la vida espiritual. La fuente de poder de vivir como pueblo santo de Dios es producto exclusivamente de la expiación. Es garantizar que toda la congregación se acerca a Dios. El día de expiación es el día de purificar el tabernáculo de nuevo y de forma completa. La mayor parte de las fiestas vienen después de los eventos importantes para conmemorarlos. Durante las fiestas, al participar de ellas, la gente recuerda la historia de los grandes momentos, mantiene el pasado como algo propio y le da un sentido a la riqueza que hoy está disfrutando. Tradicionalmente para el pueblo judío cualquier fiesta tiene su propio rito y su sentido en toda la familia reunida en un solo lugar para la meditación y para la oración. Sin embargo, la característica más importante de la fiesta de Israel está determinada antes de lo que pasa. La fiesta de Israel es que Dios ha colocado el evento y luego se lleva a cabo detrás de las palabras. Otra característica de la fiesta es que la séptima fiesta está dispuesta en un orden de los siglos. Por lo tanto, encontramos estas fiestas como una señal de Dios que prefigura para presagiar acontecimientos futuros. El calendario judío no se basa en el calendario gregoriano, como el que usamos nosotros, sino que utiliza un calendario diferente que se divide en dos calendarios: el calendario religioso y el calendario público administrativo o calendario agrícola. Ellos utilizaban su propio y único calendario. Por lo tanto, en la comprensión de la Biblia, si usted no comprende el calendario judío, tendrá errores al tratar de ver la Biblia con los ojos del calendario gregoriano. El calendario civil agrícola es un calendario lunisolar, es decir, que se basa tanto en el ciclo de la Tierra alrededor del Sol, o sea, el año, como en el día de la Luna, el rodear la Tierra, o sea, el mes. La versión actual, por la que se rigen las festividades judías, fue concluida por el sabio Hillel II hacia el año 359 a.C. Este calendario se basa en un complejo algoritmo que permite predecir las fechas exactas de luna nueva, así como las distintas estaciones del año, basándose en cálculos matemáticos y astronómicos. Así dejaron de usar las observaciones empíricas de las que se valían antes del calendario. Y el calendario hebreo agrícola comienza con la génesis del mundo, que aconteció según la tradición judía en el domingo 7 de octubre del año 3761 a.C., fecha equivalente al primer del mes de Tisley del año primero. De esta manera, el año gregoriano de 6 equivale al año hebreo de 5776. Para convertir un año del calendario gregoriano a su correspondiente hebreo basta con sumar o restar las cifras 3760
En 2016 más 3.764 igual a 5.776. Primero de Tishrei, el principio del año, según el calendario hebreo moderno, conmemora el aniversario de la creación del mundo y era la fecha en que comenzaba la cuenta de los años sabáticos, cada séptimo año en que las tierras quedaban incultas y en rastrojos, y los jubileos cada 50 años en que prescribían las deudas y los esclavos quedaban libres. Pero el calendario religioso tiene origen en Pentateuco. En el Pentateuco se menciona a Nisán como el primer mes del año, al haber sido aquel en el que el pueblo de Israel se liberó de la esclavitud de los faraones de Egipto. El año hebreo, según cuenta la Biblia, comenzaba con el mes de Nisán, llamado en la Biblia el mes primero. Éxodo capítulo 12, versículo 2. Y concluía en el mes de Adar. Más adelante quedó la concesión del comienzo del año en el mes de Tishrei con la festividad de Rosh Hashanah, liberalmente, cabeza de año, culminando el año en el mes de Elul, tal como sigue el calendario hebreo hasta nuestros días. Las 7 fiestas del Antiguo Testamento son como un calendario que abarca la historia espiritual de la venida de Cristo. Primero de Nisán es el principio de año de acuerdo a la cuenta bíblica, al comenzar la salida de Egipto, y era el principio del año para los reyes, de tal modo que si un rey de Israel asumía el trono el 29 del mes de Adar, ya al día siguiente, primero de Nisán, se consideraba su segundo año de reinado. Primero de Tishrei, el principio del año según el calendario hebreo moderno, conmemorando el aniversario de la creación del mundo, y era la fecha en que comenzaba la cuenta de los años sabáticos, cada séptimo año en que las tierras quedaban incultas y en barbecho, y los jubileos cada 50 años en que prescribían las deudas y los esclavos quedaban libres. Así las 7 fiestas tienen un significado espiritual y son seguidas por el calendario religioso. La fecha del día de expiación es el 10º de Tishrei. Tishrei es el principio del año del calendario agrícola, pero es entre el mes de septiembre y octubre el calendario gregoriano. También en otras versiones se le llama día de reposo, de descanso solemne. El reposo verdadero no es un problema de labor o trabajo, sino de una buena relación con Dios. Cualquier trabajo en una buena relación con Dios es espiritual, pero si no es carnal. Así el día de expiación es el día de la restauración de la relación con Dios, o sea, es un día más importante que otros. Por eso ellos tenían la costumbre de tener el ayuno, la oración, la abstención de los placeres físicos y abstención del trabajo, especialmente las oraciones de la tarde. El único servicio de la tarde del año en el cual se hacía esto. El día de la expiación es el único día que se puede entrar en el lugar santísimo, lo más importante, en el tabernáculo. Ahora, para encontrar el sumo sacerdote, ¿dónde apareció Dios para encontrar este sumo sacerdote? No podía entrar allí cualquier hora. El sumo sacerdote solo podía entrar un día por año. Hebreos capítulo 9, versículos 6 o 7. Por lo tanto, la muerte de Nadab y Abiú referida en el versículo 1 es una advertencia adecuada para el sumo sacerdote que entraba en el lugar santísimo. Recuerde que estos dos personajes, que eran los hijos del sacerdote Aarón, murieron y ya explicamos eso ampliamente en reflexiones anteriores. Dios mismo se aparecía en la nube sobre el propiciatorio por encima de esa promesa. El arca de la alianza era una caja rectangular de madera de sitín. Estaba cubierta por dentro y por fuera con láminas de oro. Eso dice Éxodo capítulo 25, versículos 10 al 20. La tapa del arca, todo de oro, se llamaba el propiciatorio, y en sus extremos opuestos había 2 querubines de oro, frente a frente, mirando hacia el propiciatorio, que cubrían sus alas extendidas. Éxodo 37, 1-9. Allí especialmente era la morada del Señor. Segundo de Reyes, capítulo 19, versículo 15, y segundo de Crónicas 13, 6. Y allí se exhibía su grandeza por medio de manifestaciones sensibles. Levítico 16, 2. Allí recibía el homenaje de su pueblo y dispensaba sus oráculos vivos. Números 7, 89 y Éxodo 25, 17. Ahora, el sumo sacerdote se preparaba durante 7 días. Amanecía y empezaba el ministerio. Cuando el sumo sacerdote servía en el tabernáculo de reunión en el día de la expiación, tenía que lavarse 5 veces y sus pies 10 veces. Se quitaba las vestiduras ostentosas y se vestía con la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tenía calzoncillos de lino y se ceñía el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubría, para simbolizar la pureza y la humildad. Esta no es la vestidura de todos los días del sumo sacerdote. Para este día
no llevaba el ropaje solemne y majestuoso con oro y joyas, que describe Éxodo capítulo 28, versículos 5 al 42. Tenía que vestirse la túnica blanca, santa de lino. Cuando algunos enseñan, cuando entraba en el santuario era amarrado con un mecate. Si moría este mecate era para sacarlo porque nadie podía entrar allí. Tenía campanillas en su vestido para sonar. Se está dando una enseñanza que no corresponde. El día de la expiación vestía primero la túnica blanca, santa de lino, servía a Dios con sentimientos de remordimiento hasta resolver el problema del pecado. Después de la expiación, por sí mismo y de toda la congregación en el tabernáculo, se vestía nuevamente sus trajes preciosos para ingresar. El sumo sacerdote debía ofrecer la expiación por sí y por su casa, antes de ofrecer el sacrificio de expiación para toda la congregación. Incluso el sumo sacerdote estaba rodeado de debilidad, y por causa de ella debía ofrecer por los pecados tanto por sí mismos como también por el pueblo. ¿Recuerdan haber leído eso en Hebreos en el capítulo 5, verso 2 al 3? Claro que sí, porque el sumo sacerdote era un hombre. En el día anual de expiación, 2 machos cabríos sin mancha se presentaban al Señor para la expiación del pecado de toda la congregación. La forma de decidir es la siguiente: se colocaban 2 piedras pequeñas resbaladizas en las vasijas, en cada piedra se colocaba la letra por Jehová y por Azazel. El sacerdote ponía sus manos en la vasija y cogía una piedra en cada mano y ponía sus manos sobre la cabeza de los cabríos. Entonces el cabrío sobre el que estaba la mano con la piedra escrita por Jehová, se le colocaba la grana en el cuello y luego era ofrecido el sacrificio por el pecado. Y el otro cabrío escogido por la piedra escrita por Azazel era enviado al desierto, a la tierra inhabilitada, amarrado con grana en el cuerno. El nombre Azazel se halla únicamente en Levíticos capítulo 16, versículo 8 y 10, 2 veces, 26. Solo está 4 veces en el Antiguo Testamento. Todos están en este mismo capítulo. El significado preciso de la palabra Azazel ha sido muy disputado desde la antigüedad. La opinión más válida es que se ve a Azazel como el nombre de un demonio o el demonio mismo. El Antiguo Testamento es cauteloso en personificar la maldad como una figura, como Satanás, pero acepta que hay fuerzas universales hostiles al Señor. Estas fuerzas contra Dios incluyen el monstruo marino como el Leviatán de Isaías capítulo 27, versículo 1. Bueno, amigo, entonces, de esta manera, el poder y el efecto del pecado en la comunidad era bloqueado por completo. Una vez que eran sacrificados estos animales, uno era sacrificado y el otro era puesto en libertad, soltado por en el desierto, para que llevara la maldición de los pecados de todas estas personas. Tiempo para orar en el día de hoy. Mañana continuaremos con nuestras reflexiones. Sé que cada día estamos entrando en lecciones un poco más complejas, pero nos van dando luz sobre esta situación de la ley del Levítico, de lo que trata este libro. Oremos. Señor, gracias. Una vez más te agradecemos en este día por las lecciones. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MIinternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.